Buenos días a todos. El tema a tratar que vamos a ver sobre las funciones logarítmicas. Vamos a ver lo que son las leyes de los logaritmos. Esta sección ya estudia las propiedades del logaritmo. Esta propiedad da a la función logarítmica una amplia variedad de aplicaciones, ya que los logaritmos son exponentes. Las leyes de los exponentes dan lugar a las leyes de los exponentes de los logaritmos. Aquí tenemos lo que son las leyes de los logaritmos. Leyes de los logaritmos: sea un número positivo con a igual no es igual a 1, sea a, b y c, números reales cualesquiera, con a mayor a 0 o y b mayor a 0. Tenemos las leyes y las descripciones. El primer ejercicio dice logaritmo de base a, entre paréntesis, a por b. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner a logaritmo de a más logaritmo de a de b. Que en la descripción tenemos que es el logaritmo de un producto de números, es la suma de los logaritmos de los números. El segundo ejercicio tenemos logaritmo de a, tenemos una fracción que es a sobre b. Es igual, en este caso, como es una división, vamos a restar de lo anterior como fue una multiplicación. Eso fue suma y acá lo vamos a transformar en resta, que es logaritmo de base a de a menos logaritmo de base a de b, que quiere decir que es el conjunto de un cociente de números, es la diferencia de los logaritmos de los números. Luego tenemos lo que es el logaritmo de a de un exponente, logaritmo de base a de a a la n. Es igual, ¿qué vamos a hacer? El exponente pasa a ser la base y luego multiplicamos por el logaritmo de a de a, que quiere decir que es el logaritmo de una potencia de un número, es el exponente multiplicado por el logaritmo del número. Luego, ¿qué tenemos? En el cuarto ejercicio tenemos que es logaritmo de base a de un radical, de raíz de n de a, es igual a logaritmo de base a de a sobre el índice del radical. Quiere decir que este es el logaritmo de una raíz, es igual al logaritmo del radicando dividido por el índice de la raíz. Aquí tenemos su ejemplo. Dice el uso de las leyes de los logaritmos para evaluar expresiones. Evalúe cada expresión. Aquí tenemos 3 ejercicios y los vamos a demostrar a continuación. Aquí tenemos el primero, que dice logaritmo de base 4 de 2 más logaritmo de base 4 de 32. ¿Qué tenemos? Tenemos una suma. Vamos a convertirla en una multiplicación. En este caso vamos a multiplicarlo. ¿Qué nos queda? Que el logaritmo de 4 logaritmo de 4 entre paréntesis de 2 por 32. ¿Qué viene haciendo 2 por 32? 64. Entonces el logaritmo de base 4 es 64. Y resolviendo esto nos da 3. Aquí tenemos lo que son las propiedades utilizadas que hemos hecho de la primera fórmula que hemos mencionado anteriormente. Luego tenemos otro ejercicio, que es logaritmo de base 2 de 80 menos logaritmo de base 2 de 5. ¿Qué vamos a demostrar? Que es igual al logaritmo de base 2 de 80 sobre 5. Sabíamos que teníamos una resta, se transformaba en una fracción.
Y 80 dividido para 5 es 16. Entonces, logaritmo de base 2 de 16 y sacando ese resultado da 4. Porque 2 elevado a la cuarta es 16. Y hemos utilizado las propiedades del segundo, de la segunda fórmula. Ahora vamos a demostrar con la tercera fórmula. Aquí tenemos este ejercicio. Tenemos menos un tercio logaritmo de 8. Sabemos que vamos a... ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vamos a elevar, a transformar en potencia. Entonces quiere decir que el logaritmo, el menos un tercio, se va al exponente, como quiera tiene que quedar logaritmo de 8 elevado a la menos un tercio. Como está negativo el exponente, vamos a bajarlo con signos positivos. Entonces va a dar logaritmo de 1 sobre 8 elevado a la 1 tercio. Luego, ¿qué vamos a transformarlo? Lo vamos a transformar en un radical. Entonces, va a dar igual a 1 sobre raíz cúbica de 8. Pero ese 8, ¿qué vamos a transformarlo? En una potencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 1 sobre raíz de 3, 2 elevado a la 3. Y como tenemos el radical del índice radical al cubo con el exponente del que va elevado 2 elevado a la 3, lo vamos a simplificar. ¿Qué nos queda? Nos queda un medio. Entonces, ¿qué nos dice? Que el logaritmo de un medio es igual al logaritmo de 1 menos el logaritmo de 2. Entonces, por lo tanto, la respuesta es menos 0,31. Aquí hemos utilizado las propiedades. Aquí tenemos más ejemplos. Aquí le vamos a demostrar cómo quedó este ejercicio. En el primero, en literal A, dice logaritmo de base 2 de 6x. Entonces va a ser igual, sabemos que tenemos una multiplicación que vamos a transformar en una suma. Entonces, logaritmo de 6 más logaritmo de x. Entonces, a esa es toda la respuesta. Ahora, el literal B, logaritmo de base 5 de x al cubo y a la 6. ¿Qué tenemos aquí? Otra suma. Entonces va a ser logaritmo de 5 de x elevado al cubo más logaritmo de 5 y elevado al cubo. ¿Qué nos queda como respuesta? Como que tenemos un exponente, vamos a pasar a ser base. Entonces va a ser 3 logaritmo de 5 de x más 3 logaritmo de 5 de y. Luego tenemos otro ejercicio, pero esta vez con logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural de a, b sobre raíz cúbica de c. Entonces, logaritmo natural de ab menos logaritmo natural de raíz cúbica de c. Entonces, como tenemos el logaritmo natural ab, ¿qué se transforma? En una suma. Entonces va a ser logaritmo de a más logaritmo de b menos, como tenemos un radical, lo vamos a transformar en potencia. Entonces va a quedar menos logaritmo de c elevado a la 1 tercio. Ese 1 tercio, ¿qué pasa al otro miembro? Vamos a quedar como la siguiente respuesta de ese ejercicio: logaritmo natural de a más logaritmo natural de b menos 1 tercio logaritmo de c. Aquí tenemos todas las leyes que hemos aplicado en cada uno de ellos.
Aquí tenemos las combinaciones que existen en un solo logaritmo en los siguientes ejercicios. Es igual al logaritmo de x elevado al cubo más logaritmo, entre paréntesis, x más 1 elevado a la 1 medio. Es igual al logaritmo de x al cubo por x más 1 logaritmo de elevado, a la menos 1. Luego tenemos el otro ejercicio que dice 3 logaritmos de s más 1 medio logaritmo natural de t menos 4 logaritmo natural, entre paréntesis, t al cuadrado más 1. ¿Qué vamos a transformarlo? Vamos a hacer es igual al logaritmo natural de s al cubo más logaritmo natural de t elevado a 1 medio menos logaritmo natural de t al cuadrado más 1, todo eso elevado al cuadrado. Luego, ¿qué hacemos? Luego lo transformamos, logaritmo natural, entre paréntesis, s al cubo t a la 1 medio. Cierro paréntesis, menos logaritmo natural, abriendo entre paréntesis, t cuadrado más 1 elevado todo esto a la cuarta. Luego, ¿qué tenemos? Como respuesta, logaritmo natural, entre paréntesis, s elevado al cubo más, como tiene un medio, lo vamos a transformar en raíz. Entonces, raíz cuadrada de t. Todo esto sobre t al cuadrado más 1, todo eso a la cuarta. Aquí tenemos lo que son los cambios de base, donde y es igual al logaritmo de b de x. Sea, entonces se forman de manera exponencial b, el valor de logaritmo de base b se transforma en base, y la y pasa a ser el exponente de x. Eso es todo lo que estamos aplicando. Entonces se toma la logaritmo base en cada lado. Y aquí hemos demostrado el ejercicio de lo que hemos hecho. Ley 3 del logaritmo. ¿Sí o no? Hemos tomado la ley. Donde y es logaritmo de a de base a de b es igual al logaritmo de a de base a de x. Se divide entre ambos logaritmos. Donde y es igual al logaritmo de a de x, donde el logaritmo de a de b. Donde y es igual al logaritmo de a de x, donde el logaritmo de base a de b. Por siguiente, si x es igual a entonces el logaritmo de a es 1. Y esta forma se convierte en logaritmo de b de a es igual a 1 sobre logaritmo de a, logaritmo de base a de b. Aquí tenemos lo que son las fórmulas de cambio. Evaluar el logaritmo con la fórmula de cambio de base. Entonces, ¿qué vamos a transformar? Se usa la fórmula de cambio de base con b es igual a 8 y a es igual a 10. Entonces, el logaritmo de base 8 es igual de 5 es igual al logaritmo de base 10 de 5 sobre el logaritmo de base 10 de 8. Por lo tanto, va a dar 0,77398. El otro, entonces, el logaritmo de 9, logaritmo de base 9 de 20. Entonces va a dar, se usa la fórmula de cambio de base con b es igual a 9 y a es igual a e, donde el logaritmo de 9 del logaritmo de base 9 de 20 es igual al logaritmo natural de 20 sobre logaritmo
natural de 9 es igual a 1.36342. Y eso hemos terminado hasta aquí lo que es la clase. Gracias por ponerme mi debida atención. Gracias por todo.